Bienvenidos a la inducción de seguridad e higiene laboral, de Balfour Group SRL. En esta inducción, usted aprenderá conceptos básicos para la prevención de riesgos laborales, uso de equipos de protección personal, y rol de contingencias de nuestra empresa. Luego de la presentación, se hará una evaluación de los conocimientos adquiridos. Por favor, póngase cómodo, tome una lapicera y un papel, y preste atención a la siguiente inducción. En la prevención de riesgos laborales, intervienen y actúan dos disciplinas. Por un lado, la higiene laboral, está relacionada con las condiciones ambientales de trabajo, las cuales deben garantizar la salud física y mental, y el bienestar de las personas. Por otro lado, la seguridad laboral, tiene por objeto evitar y eliminar o minimizar los riesgos, que pueden conducir a la materialización de accidentes laborales, a través de la adopción de diversas técnicas y procedimientos. En resumen, podemos decir que el objetivo de la higiene laboral, es evitar enfermedades laborales. Mientras que el objetivo de la seguridad laboral, es evitar accidentes laborales. A continuación, veremos conceptos básicos para la prevención de riesgos laborales. Dos conceptos básicos, en la prevención de riesgos laborales, es peligro y riesgo. Peligro, es cualquier fuente, situación, o acto, con potencial para ocasionar un daño a las personas, equipos, o medio ambiente. Bajo esta definición, un auto es peligroso, una herramienta es peligrosa, e incluso un árbol, es peligroso. Riesgo, es la suma de la probabilidad, más la consecuencia, de que ocurra un daño por efecto del peligro. Debemos recordar que no es lo mismo, peligro que riesgo, ya que el peligro siempre está presente, mientras que el riesgo, es algo que podemos controlar, minimizar o eliminar. Por ejemplo, el peligro de la electricidad siempre está presente. Sin embargo, el riesgo de sufrir una electrocución o quemaduras por un contacto eléctrico, puede ser alto o bajo. Si estamos trabajando en un lugar, en el cual la instalación eléctrica es defectuosa, con cables rotos, la cual no posee disyuntor diferencial, ni puesta a tierra, donde además, utilizamos herramientas eléctricas con roturas en sus carcasas plásticas, y con presencia de lluvia, podemos decir que existe un alto riesgo de sufrir un contacto eléctrico. Por el contrario, si el lugar de trabajo, posee una instalación eléctrica en perfecto estado, con disyuntor diferencial y puesta a tierra, con herramientas eléctricas y extensiones en condiciones, sin presencia de humedad, lluvia o charcos, podemos decir que el riesgo de sufrir un contacto eléctrico, es muy bajo. Podemos observar en las imágenes otros ejemplos. Cuando trabajamos con equipos como autoelevadores, retroexcavadoras, o grúas móvil, tenemos siempre presente el peligro del movimiento, y la altura, o gravedad. Y con ello, puede presentarse el riesgo de caída del equipo, o el riesgo de caída de la carga, o el riesgo de sufrir un golpe. Cuando realizamos trabajos en altura, siempre estará presente el peligro de la altura, o la gravedad. Por ello puede existir un riesgo alto o bajo, de caída del personal, como caída de materiales o herramientas. O por ejemplo, siempre está presente el peligro biológico, con la presencia de animales ponzoñosos, la presencia de virus, bacterias, u hongos en el ambiente de trabajo, pero puede darse o no el riesgo de picadura, o puede existir un riesgo bajo, o alto, de contraer una enfermedad como el COVID-19, por la presencia del peligro, que en este caso sería el virus SARS-CoV-2. Todos estos son ejemplos que nos permiten entender, que no es lo mismo peligro que riesgo, ya que el peligro siempre estará presente, sin embargo, el riesgo lo podremos controlar, minimizar, o eliminar. A continuación, veremos medidas preventivas generales, que nos permitirán controlar los riesgos. Antes de iniciar una tarea, realizar el análisis de riesgo de trabajo y permiso de trabajo. También, y antes de realizar una tarea, deberá chequear los IPER, poniendo atención en los peligros identificados, y las medidas preventivas a adoptar. Mantenerse informado, y aplicar siempre los procedimientos de trabajo vigentes. Planificar adecuadamente las tareas, y coordinar las acciones al momento de realizar las mismas. Usar las herramientas adecuadas para la tarea, y efectuar siempre una inspección antes de utilizarlas. Y por último, pero no menos importante,
mantener siempre ordenado y limpio el área de trabajo. Atención. Recuerde esto. Todo el personal tiene la obligación de confeccionar el análisis de los riesgos antes de iniciar la tarea. A continuación, veremos conceptos básicos en la prevención de riesgos laborales. Las causas de los accidentes se dividen en actos inseguros y condiciones inseguras. El acto inseguro es un acto efectuado por la persona, ya sea por acción, hacer, o por omisión, no hacer, que pueden producir un accidente. Es decir, la persona hace algo que no debe hacer, o bien, no hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, utilizar herramientas o equipos defectuosos, o en mal estado. No usar los elementos de protección personal. Anular o sacar los dispositivos de seguridad, con que están equipadas las máquinas o instalaciones. O realizar tareas para las que no se está autorizado, son todos ejemplos de actos inseguros. Por otro lado, la condición insegura, es aquella condición física, generalmente observable, que hace posible la generación del accidente, y es atribuible a las instalaciones, herramientas, y equipos del lugar de trabajo. Por ejemplo, pisos deteriorado. Niveles de ruido excesivos. Iluminación inadecuada. Falta de señalización de zonas de peligro, son algunos ejemplos de condiciones inseguras. Atención. Es importante tener presente que aproximadamente el 96% de los accidentes personales resultan de actos inseguros. Es decir, que la persona no hizo lo que tenía que hacer, o hizo algo que no debía hacer. Otros conceptos básicos son accidente de trabajo y enfermedad profesional. El accidente de trabajo es todo acontecimiento súbito y violento, ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o bien, ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido, o alterado, dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Mientras que la enfermedad profesional es aquella que se produce como resultado directo del trabajo que realiza una persona. Se distingue del accidente, que es un hecho súbito y violento, porque en general, ésta se da de forma lenta, y muchas veces sin que el afectado se dé cuenta. A continuación, aprenderemos sobre equipos de protección personal, un tema muy importante en la prevención de riesgos laborales. Se denomina equipo de protección personal a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por la persona, para que la proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como también a cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Debe tener siempre presente que los equipos de protección personal son de uso individual e intransferibles, no se deben prestar entre compañeros. Los equipos de protección personal se seleccionan en función de las tareas y los riesgos presentes. Los equipos de protección personal son la última barrera entre la persona y el riesgo. Los equipos de protección personal tienen una vida útil limitada, por lo cual deberá solicitar el recambio de los mismos cuando sea necesario. Cuando por problemas de conservación, limpieza o mantenimiento queden desechados, deben ser entregados al supervisor y solicitar su recambio. Usted tiene el derecho de recibir todos los equipos de protección personal necesarios para realizar su tarea de forma segura. Usted tiene la obligación de recibir de su empleador los elementos de protección personal, y utilizarlos adecuadamente. Usted tiene la obligación de mantener los equipos de protección personal en perfecto estado de conservación y uso. A continuación veremos ejemplos sobre el uso de los equipos de protección personal. Cuando exista riesgo de caída de elementos de cierta altura, o por movimiento de materiales que puedan impactar sobre su cabeza, deberá utilizar casco. Cuando se trabaje con o cerca de líquidos, o polvos esparcidos en el aire, deberá utilizar protección ocular, anteojos de seguridad, o antiparras según el material. Para evitar lesiones en la cara y los ojos, usted deberá utilizar protección facial. En ambientes ruidosos, debe utilizar protección auditiva. Otros ejemplos. Cuando desarrolle tareas a más de 1,80 m, por encima del nivel del suelo, o bien a más de 1,50 m, por debajo del nivel del suelo, deberá utilizar arnés de seguridad, en casos en que no exista protección colectiva,
o la misma no sea suficiente. Utilice calzado de seguridad adecuado, según su puesto de trabajo y tareas a ejecutar. Si existe riesgo físico, biológico, o químico para sus manos, deberá utilizar guantes, pudiendo ser de baqueta, moteados, látex, o nitrilo pesado entre otros, según el riesgo. Otros ejemplos. Para trabajos de soldadura, utilice protección respiratoria para humos metálicos, como la mascarilla 3MN95, utilice máscara de soldar, ropa protectora, guantes, polainas y delantal de cuero. Cuando existan contaminantes físicos, químicos o biológicos en el ambiente, o bien, la concentración del oxígeno sea deficiente, deberá utilizar la protección respiratoria adecuada, previamente seleccionada según el contaminante y sus riesgos. Recuerde que usted deberá utilizar obligatoriamente los equipos de protección personal según las tareas y los riesgos a los que se expone. Debe tener presente que es obligatorio el uso de equipos de protección básicos, como el casco, los guantes, la ropa de trabajo, el calzado de seguridad, y los lentes de seguridad. Y saber que deberá complementar estos equipos básicos con los equipos específicos según la tarea y los riesgos. Como vimos en el ejemplo de soldadura, usted deberá utilizar además la protección respiratoria mascarilla N95, la máscara para soldar, las polainas y delantal de descarne, guantes de cuero manga larga. O en el caso de realizar trabajos en altura, usted deberá utilizar además de los equipos de protección básicos, el arnés de cuerpo completo, cabo de vida, y casco con barbiquejo. Otra cosa que deberá tener presente, es que luego de haber recibido los equipos de protección personal, debe completar la planilla de la Resolución 299, en la cual se registra la recepción de los mismos. Esta planilla la deberá completar todas las veces que reciba ropa de trabajo o equipos de protección personal. Y por favor recuerde, es su compromiso utilizar los equipos de protección personal, como así también, higienizarlos, cuidarlos y mantenerlos en óptimas condiciones de uso. Medidas de prevención, frente a COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, que se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Es una extensa familia de virus que causa numerosas infecciones respiratorias, entre las que se encuentran resfríos simples, graves, o letales como el MERS y el SARS. Los coronavirus no son seres vivos, por lo cual ellos necesitan apoderarse de una célula viva para reproducirse, buscando como único objetivo sobrevivir y replicarse. ¿Cómo se propaga? En cuanto a su tamaño, se pudo determinar que es una milésima parte del grosor de un pelo, por lo cual son invisibles al ojo humano. Como se observa en la imagen, el COVID-19 se propaga a través de pequeñas gotas que al estornudar, toser, o hablar, ingresan directamente por los ojos, nariz, o boca de las personas más cercanas. Por este motivo, es de vital importancia mantener la distancia social recomendada, de 2 metros. Otra forma de propagación, es cuando entramos en contacto con personas que están infectadas. También, como el virus puede sobrevivir durante muchas horas en distintos tipos de superficies, el riesgo en la gente es que al tocar cualquiera de estos sectores, con restos de coronavirus contamina sus manos, y se infecta con el virus si se llegara a tocar la cara, ojos, nariz, o boca, sin antes haberse desinfectado las manos. Por este motivo, es de vital importancia lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, por al menos 40 segundos, o desinfectarse con alcohol en gel, por al menos 20 segundos. Automanejo del riesgo de contagio. Para poder ejercer un automanejo del riesgo de contagio de COVID-19, debemos considerar los distintos factores que inciden sobre el nivel del riesgo. Los factores de riesgos que debemos considerar son: la ocupación, identificando si en el lugar que nos encontramos hay una baja o alta ocupación, es decir, si hay pocas o muchas personas en ese lugar. El tiempo de exposición, si vamos a permanecer en ese lugar durante un corto periodo de tiempo, o un largo periodo de tiempo. También,
debemos observar el lugar y la ventilación del mismo, considerar si es al aire libre o un lugar muy bien ventilado, si es en el interior de un lugar con buena ventilación, o si es en el interior de un lugar con mala o escasa ventilación. Debe considerarse también la actividad que están realizando las personas en ese lugar, si las personas están en silencio, si se encuentran hablando, o bien si se encuentran cantando, gritando, o utilizando un tono de voz elevado, por ejemplo al dictar una capacitación presencial. Y por último, uno de los factores más influyentes en el nivel de riesgo, es el uso, o no uso, de la mascarilla. A continuación, podemos observar en las tablas, cómo varía el nivel de riesgo de contagio, de una persona que utiliza la mascarilla, en función de los factores que se mencionaron anteriormente. Siendo bajo, el nivel de riesgo, cuando la exposición es por un corto periodo de tiempo, en un lugar de baja ocupación, al aire libre o espacios bien ventilados, y con personas que se encuentran hablando o están en silencio. Se puede observar, que el riesgo aumenta, cuando se combinan dos o más de las siguientes situaciones. Al estar en interior de espacios mal ventilados, con alta ocupación, con personas hablando, cantando o gritando, o con una exposición de contacto prolongado. La enfermedad del COVID-19 puede presentar los siguientes síntomas. Fiebre mayor a los 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del sentido del olfato, y del gusto. Pero no siempre es así. Si el virus se diera de manera asintomático, este no presentaría ningún tipo de síntoma directo. O bien podría llegar a confundirse el mismo con un estado gripal, pero de igual modo estar infectado, aumentando así el riesgo de contagio hacia otras personas. En el total de enfermos del COVID-19, algunos sufrirán una infección pulmonar grave, en cambio, otros grupos de mayor riesgo, serán mucho más afectados. Según estadísticas, el 75% de los hospitalizados, suelen ser pacientes con patologías previas, como enfermedades pulmonares cardiovasculares, diabetes, o afines, ocasionando aún más la posibilidad del peligro en morir, para las mujeres y hombres de mayor edad, a medida que van envejeciendo. Si usted pertenece a algún grupo de riesgo, o convive con personas que están en una situación similar, es importante que extreme las precauciones para evitar su contagio. Dentro del grupo de riesgo, se encuentran las personas inmunodeprimidas, con antecedentes respiratorios graves, con antecedentes cardíacos graves, mayores de 60 años, con diabetes tipo 1, con insuficiencia renal o en tratamiento de diálisis, trasplantados y con antecedentes de enfermedades oncológicas, embarazadas, en cualquier periodo de gestación, y o personas con obesidad mórbida. ¿Qué hacer si un trabajador presenta síntomas? Puede suceder que los síntomas aparezcan durante nuestra jornada laboral, en el lugar de trabajo, o mientras nos encontramos en nuestra vivienda. En caso de que los síntomas se presenten en el lugar de trabajo, debemos aplicar el rol de contingencias de la empresa. En caso de que los síntomas se presenten en casa, debemos no concurrir al lugar de trabajo, dar aviso inmediato al supervisor y salud ocupacional de la empresa, y realizar la consulta médica, por vía telefónica para ser evaluado. ¿Qué hacer, en caso de contacto estrecho? Primeramente, debemos tener en cuenta, que el periodo de contacto, se considerará, desde las 48 horas previas al inicio de síntomas, del caso de COVID-19. Se considerará como contacto estrecho, a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos. Ejemplo: convivientes, visitas, compañeros de trabajo. Bajo esta definición, si usted o alguno de sus convivientes ha tenido un contacto estrecho, deberá no concurrir al lugar de trabajo, y dar aviso de forma inmediata al supervisor y salud ocupacional de la empresa. Se recomienda, además,
en caso de presentar síntomas, realizar la consulta médica por vía telefónica para ser evaluado. A continuación veremos las medidas preventivas personales que se han de adoptar. Utilizar correctamente la mascarilla, debiendo cubrir nariz, boca y mentón. Lavarse las manos con agua y jabón cuantas veces sea posible. En caso contrario, usar alcohol en gel. Por ello resulta fundamental, desplazarse provisto de un kit de desinfección. No compartir artículos personales como cubiertos, platos, vasos, tazas, botellas, o el mate. Además, se recomienda que, luego de haberlos utilizado, se laven y guarden en un lugar seguro, de acceso personal, evitando la exposición de los mismos al contacto de otras personas. Evite tocarse los ojos, la nariz, y la boca, con las manos sin lavar. Mantener los espacios bien ventilados. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y nariz con el pliegue del codo. O con un pañuelo desechable. No salivar o expectorar en el suelo. No fumar en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal, de al menos 2 metros. Medidas preventivas laborales. Antes de ingresar a algún lugar, respete el factor de ocupación máximo definido para cada sitio. Al ingresar, desinfecte sus manos, calzados, y pertenencias personales. Debe efectuarse el control de temperatura y monitoreo de salud de todo el personal, al inicio y al finalizar la jornada laboral, debiendo dejar registro diario del mismo. Medidas preventivas laborales. Use correctamente la mascarilla durante la jornada laboral. Extremar el orden, la limpieza, y la desinfección en el centro del trabajo, sobre todo en superficies con alto riesgo de favorecer la transmisión, debiendo dejar registro de la limpieza y desinfección diaria. Limpiar y desinfectar todos los objetos de uso en común, maquinarias, vehículos, herramientas, mobiliarios, antes y después de cada uso. Respete el distanciamiento social. Evite el contacto, no saludar con beso en las mejillas, ni con las manos o los codos. Limitar las reuniones presenciales y mantener los espacios de trabajo bien ventilados. En caso de estornudar y utilizar pañuelos desechables, estos deberán disponerse en contenedores adecuados e identificados para residuos biosanitarios, de igual modo los equipos de protección personal desechables. En comedores, se ubicarán 2 personas por mesa, respetando los 2 metros de distanciamiento. En mesas donde no se pueda respetar la distancia, se ubicará solo una persona por mesa, estableciendo turnos a fin de respetar tal disposición. Se deberá efectuar la limpieza y desinfección de la mesa, antes y luego de cada uso. En caso de utilizar artefactos de uso en común, microondas, heladera, dispensadores de agua, cada usuario deberá realizar la desinfección, antes y después de su uso, de todas las superficies de posible contacto, como son las manijas, perillas, botones, pico vertedor, entre otros. A continuación, repasamos la técnica de limpieza y desinfección, doble trapo doble balde. En el balde número 1 agregar agua y detergente. Sumergir el trapo número 1 en balde número 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar, mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo, etc. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. En el balde número 2 agregar agua, colocar 100 ml de lavandina o 200 ml de agua lavandina, en 10 litros de agua, sumergir el trapo número 2, escurrir y friccionar en las superficies. Para finalizar, enjuagar el trapo número 2 sumergido en balde número 2 con agua únicamente, friccionar sobre las superficies anteriormente desinfectadas, y dejar secar. Las personas que realicen estas tareas, deberán contar con ropa de trabajo, y los equipos de protección personal correspondientes, guantes impermeables de nitrilo, barbijos, botas de goma, y protección facial. Respecto a los vehículos se debe realizar la limpieza y desinfección de vehículos, antes y después de realizar el traslado de personal, o de cambio de chofer, utilizando durante esta tarea, mascarilla, guantes de nitrilo, y lentes de seguridad.
se deberá dejar registro de la limpieza y desinfección efectuada. Desinfectar tapizados, volante, palanca de cambio, llaves, tableros, pasamanos, y toda superficie de contacto directo. Se debe dejar el vehículo en condiciones de ser utilizado por otra persona. Para traslados, se debe respetar el factor de máxima ocupación, según el vehículo a utilizar. Al circular, mantener la ventilación en intervalos frecuentes. Los pasajeros deberán sentarse asiento por medio, higienizarse las manos durante 20 segundos cada vez que se ingrese a una unidad, y utilizar la mascarilla durante el traslado. En las camionetas de cabina simple solo podrán transitar 2 personas, será obligatorio el uso de protección facial y barbijo. En las camionetas de doble cabina solo podrán transitar hasta 4 personas, 2 adelante y 2 atrás, con uso obligatorio de protección facial y barbijo. Se instalará una cortina de plástico transparente que divida la cabina entre los asientos delanteros y traseros. En caso de no incorporar la cortina, solo podrán transitar 2 personas, el conductor y el acompañante, quien se ubicará en el asiento trasero en forma diagonal, debiendo utilizar durante todo el traslado elementos de protección facial. Respecto a los equipos de protección personal y ropa de trabajo, se deben seguir las siguientes recomendaciones. Después del retiro, los equipos de protección personal desechables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente identificados para residuos biosanitarios. Los equipos de protección personal que no sean desechables deben colocarse en contenedores y descontaminarse, usando el método indicado por el fabricante, antes de guardarlos. Los equipos de protección personal se deben limpiar con un paño suave y limpio, humedecido con agua caliente que contenga un detergente suave. Luego desinfectar todas las partes, con un paño suave y limpio humedecido con uno de los desinfectantes, solución de lavandina, o alcohol etílico al 70%. Para finalizar se deben secar y guardar los equipos de protección personal, en un contenedor o bolsa estéril. En relación a la ropa de trabajo, una vez finalizada la jornada se recomienda colgar los mamelucos o indumentaria de trabajo, al aire libre para su ventilación, durante al menos 1 hora, y desinfectar los mismos en forma diaria con alcohol al 70%. Medidas preventivas previo al ingreso al domicilio particular. No ingresar con la vestimenta y el calzado de trabajo, dejando el mismo al resguardo y en lo posible en bolsas cerradas. Desinfectar elementos, como bolsos, picaportes, llaves, celulares, billetera, y todos aquellos que sean manipulados con mayor frecuencia. Ducharse, si no es posible, lavarse o desinfectarse las manos y zonas expuestas, previo contacto con cualquier persona o elemento en el interior del domicilio. A continuación veremos los planes de contingencias que posee la empresa Balfour Group, en caso de accidente de trabajo, incendio, o síntomas de COVID-19. En caso de ocurrir un accidente de trabajo, debe tener presente primeramente, que si ocurre en área del cliente deberá seguir el rol de accidente del cliente, y luego continuar con el de la empresa Balfour Group. Al encontrarse como observador del accidente, usted deberá dar aviso al supervisor inmediato, y éste comunicará a los coordinadores lo sucedido. Se debe también evaluar el riesgo. Si hay un bajo riesgo para la salud del trabajador, se deberá efectuar la denuncia a la ART, y se derivará al trabajador, a la clínica que determine la aseguradora, para su atención y seguimiento. En caso de que exista un alto riesgo para la salud del trabajador, se deberá llamar a los números de emergencias que correspondan, o en caso de ser posible trasladar al trabajador, y sin poner en riesgo su vida, al hospital más cercano, para su atención. Luego se deberá efectuar la denuncia a la ART, y su posterior atención será en las clínicas que determine la aseguradora, una vez que éste pueda ser trasladado de forma segura. En caso de ocurrir un foco de incendio, o un incendio, debe tener presente primeramente, que si ocurre en área del cliente deberá seguir el rol de incendio del cliente, y luego continuar con el de la empresa Balfour Group. Es importante que sepa que no es lo mismo un fuego, o foco de incendio, que un incendio. La diferencia reside en que un fuego, o foco de incendio, es algo que podremos controlar, si tenemos los recursos necesarios. En cambio, un incendio,
Es un fuego fuera de control. Usted, al encontrarse como observador, deberá evaluar la situación, y determinar si es un foco de incendio, o si es un incendio. En caso de ser un foco de incendio, se debe contener el fuego con el uso de extintores. Una vez controlada la situación, deberá dar aviso a su supervisor inmediato, y coordinadores. En caso de ser un incendio, deberá dirigirse a un lugar seguro, al punto de encuentro determinado, y llamar a bomberos. Luego deberá comunicar a su supervisor inmediato, y coordinadores. Rol de emergencias ante síntomas de COVID-19. En caso de que un trabajador presente síntomas en su lugar de trabajo, manteniendo distancia de seguridad y aplicando medidas preventivas, debe dar aviso inmediato a su superior o jefe directo. El supervisor inmediato dará aviso a los coordinadores, Fernando Lucero y o Valentina Lucero. El coordinador comunicará al médico laboral, quien definirá el protocolo de actuación, verificará si el trabajador está dentro de caso sospechoso, e identificará los contactos estrechos. Si se determina que está dentro de caso sospechoso, interviene Salud Pública, debiendo notificarse a las líneas de comunicación del Ministerio de Salud, según donde resida el trabajador. Si reside en Río Negro, la línea de comunicación es el 911. Si la persona reside en Neuquén, se debe llamar al 0800-333-1002. El caso sospechoso y sus contactos estrechos serán trasladados hasta sus domicilios, y deberán hacer aislamiento preventivo hasta tanto se determine el resultado del PCR. En caso de dar positivo por coronavirus, el trabajador y sus contactos estrechos deberán cumplir con el aislamiento obligatorio. Atención. Es muy importante que usted se informe, y conozca, sobre el rol de llamadas, y el punto de reunión, de cada nuevo sector que visite. Para finalizar esta presentación, le agradecemos su atención. Por favor, solicite a su empleador el cuestionario de evaluación. Un cordial saludo, y muchas gracias por su atención.